Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente aquí en Amanecer con Dios y con esta serie que ya vamos culminando y es la serie sobre los hábitos de Jesús. Hemos visto hábitos maravillosos: aislarse, orar, adorar, construir relaciones, el hábito de tocar, de confrontar, de desafiar la costumbre, el status quo, el hábito de escuchar, el de amar. Y el último que vimos fue el hábito de ser agradecidos. Pero hoy vamos a ver un hábito que fue recurrente en Jesús y que particularmente en nuestras vidas cristianas tiene que ser un hábito que se note muchísimo, y es el hábito de tener fe. En Mateo capítulo 19, versículo 26 dice la palabra: Jesús los miró y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Un autor desconocido decía: la fe no necesita más evidencia que la palabra escrita de Dios. El límite de la fe siempre va a ser la voluntad de Dios. Lo que la palabra dice es objetivo, es claro, es confiable, es verdad, es verídico. Y Jesús mismo nos muestra cómo tener fe. Jesús confió todo el tiempo en su Padre, en cada situación. Jesús demostró una total dependencia de su Padre Dios, aun cuando las circunstancias parecían estar adversas, difíciles, contrarias a la voluntad de Dios, ¿no? Y a lo que Dios Padre le pedía. Él no tuvo que ver para creer, como lo tuvo que hacer Tomás, o como lo tenemos que hacer muchos de nosotros. Jesús le creyó a su Padre, y el Padre siempre cumplió su palabra. ¿Sabe? Jesús confió totalmente en la voluntad del Padre allí en el jardín del Getsemaní, si usted recuerda ese pasaje. Aunque la circunstancia era difícil, aunque la situación era complicada, angustiosa inclusive, mire lo que dice allí la palabra en Mateo capítulo 26, en el versículo 36 al 39, y el versículo 42 también. Dice: después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. Después les dijo: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una vez más, versículo 42, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. ¿Sabe? Jesús mismo reconoció que cualquier cosa que su Padre deseara era lo mejor. La fe acepta el plan de Dios como lo mejor y no busca otra salida, porque nosotros siempre estamos buscando otras salidas, o inclusive nosotros buscamos la solución en muchas partes, en muchas personas, antes de ir a Dios. La fe siempre va a abrazar profundamente la voluntad de Dios, inclusive aunque ésta no tenga ni explicación, ni tenga una evidencia, ni tenga un argumento con el cual se pueda, digamos que, evidenciar, si se quiere decir así. Jesús practicó la fe cuando se encontraba inclusive en la cruz. Allí en Lucas capítulo 23 y versículo 46 dice: y dando un fuerte grito Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. ¿Sabe? Él sabía claramente que ese era el último momento y sabía hacia dónde se dirigía, sabía qué iba a pasar. Jesús tomó todo lo que había hecho, tomó todo su sufrimiento y lo colocó en las manos del Padre, porque él confiaba absolutamente que el plan había sido cumplido. Aquí hay una clave: si tú colocas todo en manos de Dios, si tú dependes absolutamente de Dios, tú estás confiando que el plan de Dios se va a cumplir. Jesús no podía ver muchas cosas desde ese lugar donde estaba, pero él sabía que lo que el Padre haría de ahí en adelante sería lo correcto. Cuando tú tienes fe, buscas verdaderamente a Dios
y lo que Él quiere para tu vida. No vas a evitar el propósito de Dios, no vas a evitar el plan de Dios, y de pronto lo haces o lo hago cuando me imagino cómo serán las cosas. No te imagines cómo serán las cosas, solamente cree que Dios hará lo mejor. Siempre Él hará lo mejor. Así que te invito a que hoy te deposites en las manos de Dios, confíes plenamente en Dios, entregues tu carga, entrega tu problema, entrega tu salud en manos del Señor y confía. Empieza a hacer crecer el hábito de la fe en ti. Sé que Dios hará, porque Él cumple sus promesas en el sí y en el amén. Así que nos queda solamente decir: Señor, gracias, porque tú tienes en tus manos mi vida y mis respuestas. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Mañana volveremos con otro capítulo más de los hábitos de Jesús y este hábito particular de la fe. Un abrazo.